Muy buenas con todos ustedes, yo soy José Arturo Medina Silva y esta es una nueva edición de mi programa Desde mi Tribuna. En nuestro bloque presidenciables, hoy día les vamos a presentar a un aspirante a ser inquilino de la casa de Francisco Pizarro, a la presidencia de la República. Él es un licenciado del ejército peruano, ha estado en zona de emergencia, en la época de un batallón antisubversivo, en la época del terror. Hoy en día es abogado, docente universitario, conferencista y toma la posta para representar a todos aquellos que en el pasado han cumplido el servicio militar, han arriesgado su vida y han servido a la patria. Tiene una propuesta muy interesante. A diferencia de todos los que están en estos momentos en la vitrina, en señal abierta y en los principales radios de la capital del Perú. En una elección no hay candidato chico ni candidato grande. Todos son candidatos, todos con las mismas posibilidades y en el trayecto de estas elecciones se muestran sorpresas, como fueron las últimas elecciones. Pedro Castillo no apareció en el radar, no estaba en ninguna de las encuestas y fue primer lugar, con más de 1 millón de votos. El día de hoy recibimos a Charly Carrasco Salazar. Es nuestro invitado, él representa al Partido Demócrata Unido Perú, un nuevo partido que tiene una nueva propuesta muy interesante, por cierto. Vamos a escucharlos. ¿Cómo estás, José? Para mí, desde ya un gusto, en principio, conocerte y en la misma línea, pues, poder compartir algunas ideas contigo. Y creo que es la primera entrevista que tengo a nivel internacional para ver particularmente varios temas en este acontecer político. Doctor, usted lanza una propuesta con un respaldo popular, ¿verdad? El respaldo de usted Efectivamente. es básicamente con los reservistas, un grupo de reservistas, empadrona a un gran volumen de reservistas, a una gran mayoría. Nosotros hay que diferenciar uno reservista y la reserva concretamente, o los licenciados de las Fuerzas Armadas. Los reservistas son aquellos que no han servido a la patria, pero que pueden ser llamados en cualquier momento. En cambio, los licenciados de las Fuerzas Armadas somos los que hemos servido. Cuando hemos terminado secundaria completa es 1 año y cuando no tiene secundaria completa son 2 años. Ellos son los licenciados de las Fuerzas Armadas. La asociación que yo represento, tenemos casi 800.000 licenciados, por supuesto todos en una primera etapa se han inscrito y se han censado al equipo. Ahora, después del lanzamiento de la candidatura del Soldado del Pueblo, porque a mí me han puesto el apodo del Soldado del Pueblo, por varias razones que voy a explicarte, entonces, ahora, en este momento, estamos por 1.425.000 censados. ¿Sabe eso qué significa, Uh -huh. José? Que en este momento nosotros ya hemos pasado la valla electoral, solamente con nuestro censo. Tú agarras un teléfono del censo de los 1.400.000 y llamas y te van a decir, aquí nosotros tenemos totalmente definido nuestro candidato es el Soldado del Pueblo. ¿Por qué? Y tienen totalmente claro por qué han cerrado filas, están cerrando filas y a nivel nacional se están uniendo también. Primero porque Charly Carrasco es un creyente en Dios. En la misma línea es un hombre que ama a su prójimo. En segundo lugar, soy un patriota. En tercer lugar, soy licenciado en las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, como tú ya has visto, tengo una hoja de vida intachable. Soy un profesional a carta cabal, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Gestión Pública, doctor en Derecho. Solo estoy poniendo una pequeña parte de ejemplo concretamente. Pero también aquí soy un provinciano, soy un joven de 45 años, recontra preparado y lo más importante en esta línea, como quinto punto, soy un hombre sin antecedentes. Estoy ingresando a la arena política porque queremos un cambio radical, principalmente. Cambio radical en todos los contextos. Mire, en este momento, José, estamos hablando de un 33% de pobreza en el Perú y muchos políticos tradicionales
todavía están diciendo que no, el Perú está caminando muy bien, que el Perú está excelente, que vamos a nosotros simplemente hacer paliativamente algunos temas, vamos a corregir algunas cosas. No, hay que reestructurar, reorganizar, hay que hacer, en otras palabras, una limpieza total de la casa, porque si tú no limpias la casa con los mismos de siempre, no vas a hacer la industrialización, no vas a acabar la inseguridad ciudadana, que es un problema pues latente y fuerte, José. Perfecto. Una pregunta que es Claro, importante. cómo no. Cuando hablamos sobre el respaldo, la base sólida, el nacimiento de su movimiento, recordemos que desde el año 2000, ya son 25 años que se habla mucho sobre el capital político de los reservistas, los licenciados, los exmiembros de las Fuerzas Armadas, donde una familia en forma particular, llámese los Sumalatazo, se abanderaron siendo los representantes propios, los representantes naturales, Eh, ¿no? ¿Y ustedes tienen excelente, vínculo? excelente pregunta. No, el vínculo de ninguna manera, y jamás tendría vínculo con ellos. Mira, una cosa es la tropa, aquellos soldados que tú lo has visto uniformados, rampando, esos soldados que siempre han estado en la fila. Y para otro lado están los asalariados, los oficiales. Con peso los oficiales se han ganado el odio, diría yo, de los licenciados de la tropa. Porque todos se lo tiran, disculpe la expresión, mi hermano. Hay gasolina, se lo tiran. Hay algún bono, se lo tiran ellos. Entonces, esto es por eso el repudio a los oficiales. La tropa es la primera vez, José, es la primera vez que la tropa, un representante de la tropa, va como candidato a esta alta magistratura que es el candidato a la presidencia de la República. Primera vez en la historia de nuestra patria, de nuestro país. Entonces, por eso la Permítame unión. sobre el ¿Mm? tema, en esa misma línea. Claro que sí. Debo entender que en el movimiento de ustedes no toman en cuenta a los ex generales que ahora son, por decir, la piedra filosofal de todos los movimientos, ¿no? El ex general está Williams, está el ex general Quiabra también que aspira a ser presidente, los ex almirantes, Ellos coroneles. justamente, José, han traicionado a su tropa, han sido congresistas y lo primero que han dicho, para la tropa nada que ver. Salió el último bono. ¿Quién se repartió? La tropa nada. Ellos tuvieron todos los bonos correspondientes. Y eso es lo que pasa, José, en este momento y desde antes. Yo te hablo del periodo que yo he servido a la patria. Yo vengo del batallón contrasubversivo número 63 de Apurímac. Entonces, en esa época venía, digamos, un ejemplo sencillito y chiquito que para poder entender claramente, y mis hermanos de armas van a entender. Hay presupuesto para la comida, para comer por lo menos carne. ¿Acaso había carne, José? No había carne. Todo se lo gastaban, todo se lo robaban, en otras palabras. Entonces, pero también tengo que resaltar, hay algunos oficiales que pueden de repente no meterlos al saco de los corruptos, pero el 90% son corruptos por naturaleza, y te lo digo yo, que soy un soldado, que he sido un soldado, que ahora pues soy un soldado del pueblo. Entonces es totalmente claro. Una cosa es los asalariados que responden al actual sistema, y otra cosa son los licenciados de las Fuerzas Armadas que hemos servido sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio, solamente por nuestra patria, y tenemos la disciplina, tenemos el principio de autoridad y tenemos lo más importante, la identidad nacional, que hace tiempo se ha perdido el civismo en nuestra patria. Una pregunta, ahí para concluir este tema sobre la Bueno, historia de la milicia. En un posible gobierno de ustedes, ¿terminarían esta especie de servilismo a la que se somete a la tropa? Porque se encuentran muchos jóvenes que se presentan al servicio militar voluntariamente, ¿no? Y bueno, históricamente eran por las levas y terminaban haciendo de sirvientes mayormente de los mayores, comandantes, coroneles y generales. totalmente de acuerdo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Te vamos a dar
derechos. Por ejemplo, vamos a implementar nosotros el servicio militar obligatorio, pero entiéndase, a los que no estudian ni trabajan, dale oportunidad. Pero el cuartel tiene que firmar convenios con universidades y con institutos tecnológicos para que tengan una cuarta o quinta carrera técnica. Asimismo, se le va a otorgar un bono de 800 soles, digamos, para el soldado, luego 900 soles para el cabo, así sucesivamente vamos subiendo, pero van a tener una, como quien dice, pues una dependencia laboral, por lo menos por esos 2 años y por el año correspondientemente. Ese Entonces tenemos que dar proyecto, ciertos pero ojo, beneficios. ese proyecto tiene que estar realmente financiado. ¿Y de dónde sale ese presupuesto? Muy bien. Mire, tres fuentes correspondientemente. Primero, ahorita el canon, tenemos, si no, solo se toma el 1% del canon que se está yendo a la corrupción, son millones y millones. Uno es eso. En segundo lugar, tenemos mucha economía que se está divagando. Por ejemplo, muchas empresas tienen deudas multimillonarias, pero lamentablemente por la corrupción no permiten que paguen. Sencillamente hacen su negociado y dicen alargan por medidas cautelares. No, yo soy constitucionalista y conozco el procedimiento. En tercer lugar, tenemos la fuente económica, la formalización. Hoy en día la formalización, la informalidad que estamos hablando de más del 75-80%. En números sí conozco, son 6 millones de emprendedores que no tienen una formalidad. Entonces hay que formalizarlo, pero al emprendedor hay que darle ciertas condiciones, 2 años de gracia, capacitación, en esos 2 años de financiamiento, asimismo asesoría y apertura de mercado. Y la apertura de mercado es concreto. Si nosotros, el Estado, censa a todos los emprendedores y cada cierto tiempo, cada 3 meses o 4 meses, le otorga los contratos, perfecto, todos tienen ingresos laborales, todos los emprendedores, pero hoy en día, pues, el Estado lo que hace es negocia con una sola empresa y se acabó el problema. Y eso es acto de corrupción. Nosotros no vamos a entrar en ningún acto de corrupción. Entonces, retornando al tema, justamente lo que nosotros queremos realizar es el cambio radical del Estado para que se encamine en una línea correspondiente y definida, porque si no hacemos cambios concretos, no va a resolverse absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos a... hay un punto por lo que, como lo estoy escuchando, más o menos trato de encontrarlo el pensamiento de la corriente ideológica. Su Claro, filosofía, usted es la defensa de la vida, el capital. Entonces, ¿usted es claro. pro capital? Estamos hablando de un partido de derecha, de defensa del capital. Justo, a ver, es la primera vez que vas a escuchar, José, una ideología de cara al pueblo. Te explico. La filosofía es que cuando Rousseau establece lo que es la igualdad y la libertad, y eso se configura en una democracia real, y yo lo configuré en la democracia participativa. Esto de manera concreta, la democracia participativa, la igualdad y la libertad concretamente. La posición política, nosotros no somos de izquierda, no somos de derecha, tampoco de centro. Somos demócratas de corte liberal. Demócrata porque representamos al pueblo, somos del pueblo para el pueblo y por el pueblo. En otras palabras, que los que menos tienen deben tener mejores oportunidades. Estamos hablando del 33% de la población, José. Pero también esta población tiene derecho a emprender. Y ahí viene ya la libertad, el emprendimiento, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de mercado, principalmente el respeto irrestricto a la propiedad privada. Alguien me preguntaba entonces a nivel del sistema económico, ¿cuál es el tema? Porque conozco, es mi rama, conozco todos estos temas. Los sistemas económicos son capitalismo, socialismo y comunismo. Y la economía mixta. No soy socialista, no soy comunista, pero sí abrazamos una cosa importante, el capital pero con cara humana. En este momento no existe eso, el capitalismo humano. Alguien decía, alguien comentaba, y justamente un americano cuando conversaba esta línea, un economista de Estados Unidos, me comentaba y me decía, pucha madre, nunca, no he podido encontrar el tema, pero la verdad que me ha sorprendido tremendamente con el planteamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy economista y como economista estoy de acuerdo con el capital humano. Perfecto. El capitalismo con cara humana, en otras palabras, con el capitalismo de pueblo, es que vamos a buscar las mejores oportunidades para los Pero, que menos tienen.
Para Entonces, ubicarnos un ahí, poquito, porque más o menos hemos pasado de lo liberal a lo socialdemócrata, a la justicia social, hemos hablado de Rousseau, o sea, estamos hablando de un proceso que un poco como que no se define, porque tiene parte de Chomsky, ¿no? Tiene parte de una política de control de mercado también, porque desde que dice capital para controlar control de mercado ya no sería liberal. Y un poquito que colisiona con el concepto por el pueblo, para el pueblo, con el pueblo, que viene a ser el pensamiento de Abraham Lincoln, ¿verdad? Para. perfecto, perfecto. Entonces, como que estamos hablando de una amalgama de muchos ingredientes y no sé cuál es el producto final, si va a ser bizcocho, va a ser El, pan pro- o cachanga, el ¿no? producto final a nivel económico. Nosotros vamos a empezar primero a nivel de modelo económico, lo que es la economía social de mercado. Fuerte y claro, creo que hasta Ujú. ahí. En segundo lugar, la posición política, lo que es demócrata de corte liberal. Vamos a combinar entre lo que no hay economía con la economía correspondientemente. Correcto. Pero el Estado no puede ser intervencionista. El Estado tiene que poner reglas claras y simplificadas. Fuerte y claro, y entonces, porque si no tiene reglas claras, lamentablemente no va a funcionar. A nivel del sistema económico, el capitalismo popular o el capitalismo de pueblo. Entonces, ahí esa es la línea correspondiente que manejamos. Capitalismo de pueblo, esto es interesante por lo que uno Capitalismo con popular, o sea, rostro, tú con rostro encuentras, humano. tú buscas en el internet, tú vas a encontrar pues propiamente el capitalismo, porque Sí, tiene sí, sí. ramas correspondientes. El capitalismo popular tiene un nacimiento concreto bajo un análisis que hemos realizado a través de todos los economistas del partido y efectivamente llegamos a una conclusión. De repente en el Perú mucha gente dice, no, es una creación, por supuesto. Yo bajo el análisis, yo soy un investigador, mi rama es la investigación y yo dicto clases de tesis, investigación y Ujú. tengo pues en asesorías comprobadas, en total 320 asesorías comprobadas y definidas. Tengo 2 libros de investigación y toda investigación tiene que encontrar algo novedoso y justamente en lo novedoso está el capitalismo popular que y va a empezar a sonar Me, pronto esta idea me concretamente. permite, me permite, por favor, Bueno, cuando hablamos capitalismo popular, estamos más cerca al pensamiento de Deng Xiaoping, 1978. un poco cerca, pero entiéndase que tienes que combinar con la economía. Si no hay economía, no funciona absolutamente nada. No puede decir por el camino simplemente la estatización, la nacionalización, no, 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 sino que exista un mercado correspondiente, pero un mercado que no sea, pues, digamos, no, que sobrevive el más fuerte y punto a nivel económico. No, de ninguna manera, sino que exista oportunidad laboral y oportunidad económica también para los que menos tienen. Y para eso el Estado debe invertir en la educación, pero una educación totalmente distinta, no la educación que tiene la currícula Ahí educativa en nos el Perú. instalamos Tienes que ahora. romperlo, tienes que Ahí nos romperlo. instalamos. En su plan, en un posible plan de gobierno, en un Uh -huh. posible gobierno de usted, la educación, ¿cómo la va a tratar? Mira, en primer lugar, el Ministerio de Educación se tiene que cerrar, porque el Perú nunca ha tenido educación. Porque si hubiera tenido educación, en este momento estaríamos hablando de Made in Perú, estaríamos hablando de industrialización, de fabricación, de ensamblaje. No existe nada de eso. A nosotros nos enseñan primaria, bueno, desde el jardín de la educación parte de casa, entre comillas, ojo, también ahí está distorsionado muchas cosas, pero estamos hablando jardín, primaria, excelente, el niño sale leyendo, escribiendo. Secundaria, un capo en la línea, pues salió con promedio 19. Llega a la universidad, luego dice, ¿y en qué vas a trabajar? Un niño de secundaria no sabe a veces qué es lo que va a realizar, cuál es su... Además está preocupado hasta en el problema de las ideologías de género y otras situaciones, pero menos en el desarrollo económico. Por ejemplo, en Suiza, estaba en Qatar, la educación, uno de los cursos tan importantes es la educación financiera. No existe en el Perú educación financiera. Pero si hubiera, para poder implantar todo eso, tienes que romper la currícula y cambiar la currícula y construir una currícula que el 75% del mundo académico sea práctico y un 25% teórico. O paralela, 50-50, para no tener problema, porque también recuerda, que aquí tienes que dialogar, conversar, porque nada es absoluto.
José, aquí no vas a imponer, mi hermano, sino tienes que persuadir, tienes que liderar. Y liderar significa, bien, mi hermano, conversemos, charlemos y nos pongamos de acuerdo. Entonces, por eso es lo que nosotros efectivamente estamos viendo. Por eso yo estoy totalmente seguro y de manera definida con ese eslogan que tenemos. Primero, educación. Segundo, educación. Y tercero, educación. Porque un pueblo no es rico porque tiene plata, cobre o petróleo. Un pueblo es rico porque tiene la mejor educación, pero una educación que apueste por el capital humano, una educación que apueste por la persona. En este momento no estamos apostando por la persona, Entonces, estamos hablando de perdón, colegios perdón. totalmente abandonados. ¿Me permite? Claro, Entonces cómo no. estamos hablando de dos cosas en educación. La primera vértice va a ser una reforma educativa en la currícula, Así es, una una reforma total. reingeniería, una Perfecto. reingeniería. Reingeniería educativa o reforma educativa, porque ambos cambian las estructuras. Así Y es. pero se está olvidando del factor humano, porque usted puede hacer toda la reforma cuando la calidad del maestro deja mucho que desear. Este gobierno ha desaparecido la evaluación del magisterio. Bueno, fue con Pedro Castillo. Bien, amigos, el día de hoy, o bueno, mejor dicho, esta es la primera parte de esta larga entrevista con Charlie Carrasco. Viene una segunda parte, muy interesante, por cierto, y vamos a ir escarbando todo lo que lleva ideológicamente este plan de gobierno que nos está mostrando. Interesante, interesante, pero perfectible todavía. Entonces, para eso, ustedes y este programa se va a encargar de poner todo sobre la mesa. Sugerencias, opiniones, escríbanos. Y no se olviden, marcar me gusta, compartirlo. Muchas gracias y espere la segunda parte. Gracias. Arturo Medina, el inquisidor de los políticos ineptos en la tierra de los votos y promesas incumplidas, donde los líderes hablan pero nunca dan la salida y los pondrá al descubierto con mordaz, sarcasmo, ironía cruel. Políticos ineptos, falsas sonrisas, engaños mientras el pueblo sufre.